En esta oportunidad hablaremos de el calor y la temperatura. Calor y temperatura parecen que fueran dos conceptos iguales, pero aunque están estrechamente relacionados, son muy diferentes. La temperatura es una magnitud física que se puede medir. La medimos a través de los termómetros. El calor es energía. Un cuerpo por sí solo no contiene calor, pero cuando tenemos dos cuerpos a diferente temperatura, el cuerpo que tiene mayor temperatura le pasa o le cede calor al cuerpo que tiene menor temperatura hasta que los dos se igualan, y eso es lo que se conoce como equilibrio térmico. El calor en la termodinámica se define como el flujo de energía. La unidad del calor es el joules, mientras que la unidad en el Sistema Internacional de Unidades de la Temperatura es el Kelvin. Listo. Bueno, los cuerpos, dependiendo de su estado, guardan una cierta distancia entre sí. Menor en los sólidos porque las moléculas están más unidas, y mayor en los gases. Cuando mayor es el movimiento de los átomos y las moléculas, la energía interna, es decir, la temperatura de un cuerpo, aumenta, pero cuando es menor el movimiento de esas moléculas, la energía disminuye o la temperatura disminuye. El calor es energía. Un cuerpo no contiene el calor por sí mismo. Hay tres tipos de transmisión del calor. Pero lo primero que tenemos que decir es que la masa determina si un cuerpo tiene más calor o tiene menos calor. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, cuando un cuerpo tiene mayor masa, tiene mayor temperatura, porque a mayor masa las moléculas están más unidas y por eso se puede propagar más fácilmente el calor, mientras que a menor masa es menor temperatura. Entonces la relación que podemos establecer es que son directamente proporcional. A mayor masa, mayor temperatura, y a menor masa, menor temperatura. ¿Listo? Ahora vamos a explicar los tres medios o los tres tipos de la transmisión del calor. La conducción, como su nombre lo indica, significa transmitir, pues ya sean líquidos, sólidos o gases, presentan un comportamiento distinto, un comportamiento característico cuando aumentan su temperatura, es decir, aumentan su volumen. Este aumento de volumen se conoce con el nombre de dilatación. La dilatación térmica es un proceso físico que cambia el volumen hacia los movimientos del cuerpo. La temperatura produce muchos cambios hacia el volumen. También tenemos la dilatación lineal. La dilatación lineal también hace cambios físicos, más que todo físicos, en las alturas, anchuras, longitudes estiradas. Predomina una variación de única dimensión. Por ejemplo, es la variación de la longitud que tiene un cuerpo, por ejemplo, a una dimensión. Entonces, cuando aumenta la temperatura ese cuerpo, entonces, por ejemplo, la longitud de una varilla, entonces aumenta, y esto se debe a que aumenta de temperatura. Esto es lo que se conoce como dilatación lineal. El coeficiente de dilatación lineal es el incremento de la longitud que experimenta la unidad de la longitud al aumentar en 1 grado la temperatura. Es decir, que cuando aumentamos en 1 grado centígrado la temperatura, la longitud de la varilla o la longitud del material que experimenta el cambio de temperatura aumenta en 1 centímetro o 1 metro, dependiendo de... También tenemos la dilatación volumétrica, designada por una L mayúscula V. Se mide experimentalmente comprobando el valor del volumen total de un cuerpo antes y después de ser cambiado de la temperatura. O sea, por lo menos le podemos poner una varilla, como decía el compañero, para sí mismo cambiarle el volumen. Como quedaba tan delgado, la podemos poner también grueso a unas diferentes temperaturas.
La dilatación volumétrica es propia de los gases. Por ejemplo, nosotros vemos que las nubes aumentan el volumen porque ellas aumentan el volumen es por un aumento interno de su temperatura, que se da de acuerdo a las condiciones que se estén presentando en el medio en que están. También está la dilatación superficial, que tiene dos denominaciones, que es el área el área del cuerpo debido a la intervención de un cambio de temperatura. Como ya había dicho, la temperatura influye mucho en los objetos o cualquier cosa. Cambiándole la temperatura a cualquier material o cosa, que en este momento, digamos, ponemos a calentar una varilla. Al momento de ponerle algo frío, la varilla va a secarse más rápido por diferentes temperaturas. Un ejemplo de dilatación lo presenta el agua cuando alcanza una temperatura de 4 grados centígrados. Cuando el agua alcanza una temperatura de 4 grados centígrados se dilata. Es por ello que cuando metemos agua en un congelador, en un recipiente de vidrio, escuchamos después el estallido de la botella o del vaso de vidrio, porque el agua a 4 grados centígrados se comporta diferente, es decir, como aumenta su volumen por un aumento de temperatura, entonces se dilata. Recordemos que el calor es una forma de energía que se transfiere de unos cuerpos a otros. La caloría es la cantidad que se le debe suministrar a 1 gramo de agua para elevar la temperatura en 1 grado centígrado. La unidad de la caloría es el joule, y una caloría equivale a 4,186 joule. Ahora nuestro compañero nos va a explicar qué es el calor específico. El calor específico es la cantidad de calor que se puede administrar a una masa para poder elevarle la temperatura a 1 grado centígrado. También se le puede aumentar unas temperaturas mayores o menores dependiendo el objeto que se tenga en el momento. Ahora vamos a explicar los 3 fenómenos de transmisión del calor o propagación de la energía térmica. El primero de ellos es la convección del calor. Cuando el aire se calienta o aumenta cuando el aire se calienta, aumenta su temperatura y por lo tanto se dilata, permitiendo que corrientes frías y corrientes de aire caliente se mezclen entre sí, formando, por ejemplo, los vientos que hoy conocemos, por ejemplo, formando torbellinos o trombones, como se conocen, que se encuentran en el mar, porque el aire caliente se mezcla con el aire frío y esto provoca este tipo de fenómenos. La conducción es la transferencia de calor a través de un cuerpo entre dos cuerpos por contacto. Me explico, por ejemplo, si tenemos una cuchara y la acercamos al fuego, entonces vamos a observar cómo rápidamente la velocidad es mucho mayor y entonces vamos a sentir cómo entonces la cuchara de un momento a otro se pone caliente. La otra forma es la radiación. Todos los cuerpos irradian energía continuamente de ondas electromagnéticas. En este caso no hay ningún medio necesario para que exista. Por ejemplo, este tipo de radiación lo presenta la radiación ultravioleta o las radiaciones electromagnéticas. En este caso, los colores oscuros aumentan la temperatura. Es por ello que, por ejemplo, cuando nosotros salimos a la calle y portamos un vestuario oscuro como colores negros, rojos o que no sean blancos, entonces vamos a sentir como el calor nos quema, y esto se debe a que como la radiación electromagnética se puede propagar a través del vacío, el calor también se desplaza, se transmite sobre un tema muy interesante que son las ondas. Las ondas es una perturbación que viaja sobre el espacio trastornando o transportando energía sin que haya desplazamiento de masa. Las ondas transportan energía de un lugar a otro. Prueba de ello es que
produce cambio y genera el movimiento. Clasificación de algunas ondas son las mecánicas y las electromagnéticas. Las mecánicas se desplazan a través del agua, más que todo sonidos, golpes, así, etc. Las electromagnéticas se propagan a través del espacio vacío, como por ejemplo la radio, la luz, los rayos X. Como le digo, o sea, el espacio vacío en la radio son periféricos de sonidos o ondas que tienen longitudes muy largas. La luz, como ya se les había dicho, el ejemplo de las ondas electromagnéticas, ahora le voy a dar un ejemplo de las ondas mecánicas. Por ejemplo, una gota que cae sobre la superficie del agua, se disparcen las ondas sobre el tanque. Tenemos este ejemplo, por lo menos aplicando una gota, miramos las ondas que se están disparciendo sobre la vasija con todo el contorno. Aunque esta se propague de manera dilatada con una velocidad constante, el movimiento que se produce a través del medio material propaga de una denominación de un movimiento saturado. También, o sea, podemos tener cualquier objeto, por lo menos este marcador lo ponemos aquí, hacemos esto, como miran, las ondas se van disparciendo de cada punto. Eso es uno de los ejemplos de la onda mecánica. Ahora las clasificaciones de las ondas son ondas transversales, son las partículas que vibran perpendicularmente a la dirección de la propagación de la onda. Ejemplo, una cuerda que se detenga presionada de lado a lado, de extremo a extremo, una tensión dura, va a producir un efecto de una vibración. En este ejemplo, como miran, tengo los dos puntos cogidos y le aplico una tensión fuerte y va a producir una vibración en la cuerda. Eso es una oscilación. Otras son las ondas longitudinales, las partículas de la radio del medio que vibran en la misma dirección de propagación de las ondas. Ejemplo, las ondas de sonido. En situaciones como flautas, canciones, instrumentos más que todo que utilicen las vibraciones del sonido y que utilicen unas ondas sonoras que disparcen sobre el cuerpo o sobre la situación que esté en este momento. Ahorita les seguiré hablando de las ondas periodísticas. Es una parte que se le puede hacer observar las ondas que se le tienen a un objeto. Por lo menos se le aplicaba un movimiento vertical a una cuerda, por lo menos en esta. Le aplicaremos un movimiento vertical de arriba hacia abajo para generar las partículas y las ondas. Por lo menos en este pedazo, hacerle así, miramos una pequeña onda que se hace de arriba hacia abajo. Para eso necesitaremos, en este pedazo, la parte de acá, la onda que se hace acá es la cresta, la parte de acá abajo que se forma es el valle. En ese momento las partículas de la cuerda van a estar tensionadas. Como dice acá, las ondas periodísticas son constantes al hacerle movimiento, como en este momento se van a hacer ondas, crestas, valles, ondas completas. Hablaré de los elementos de la onda que tiene una onda. Por lo menos acá, como muestra esa figura, las partes de arriba siempre van a ser llamadas crestas y las partes de abajo, por lo menos acá, se van a llamar valles. Los puntos de acá que miramos se llaman nodos. La longitud de cada onda es de valle a valle o de cresta a cresta, como sea, dependiendo la onda. También tenemos la amplitud de la onda,
dependiendo qué tan alta o qué tan suave tenga la onda. O sea, en este momento tenemos una altura, se puede especificar también en altura la altitud. La longitud de onda se expresa con este símbolo para identificarla más a fondo. También tenemos una variación de tiempos que tiene una onda, dependiendo la velocidad que tenga, se le pondrá hertz. Por lo menos, un ejemplo, que aquí, de esta longitud, de aquí a acá, tenga un segundo. Entonces, ese segundo va a ser un hertz. Para la velocidad de propagación, también utilizamos la onda, utilizamos esta pequeña fórmula que es velocidad por longitud de onda sobre tiempo. Hola queridos amigos, mi nombre es Alex Fabián Arturo Lozano de la Institución Educativa Normal Superior. Hago el grado 11 y en esta oportunidad vengo a hablarles del sonido. Empezamos diciendo que no todas las ondas necesitan de un medio material para propagarse. Aquellas ondas que no necesitan de un medio material para propagarse, como la luz, los rayos X y la luz del sol o los rayos ultravioleta, se denominan ondas electromagnéticas. Pero aquellas que necesitan de un medio material para propagarse, como el sonido, se denominan ondas mecánicas. El sonido es una onda mecánica y se define como la sensación producida en el oído por la vibración de cuerpos sonoros. Eso ocurre siempre que a nuestro oído interno llegan frecuencias comprendidas entre unos 20 y unos 20.000 Hz. Las ondas sonoras pasan a través del aire en forma de vibraciones y estas vibraciones luego llegan a nuestro oído. Cuando llegan al oído interno, estas vibraciones o estas ondas son transformadas en impulsos eléctricos y luego son transmitidas al cerebro a través de un nervio que se llama nervio coclear, que es el que comunica al oído con el cerebro como impulsos nerviosos. Para que exista sonido es necesario tener tres instrumentos o tres elementos importantes. El primero de ellos es un emisor, así como en la comunicación, un emisor que viene siendo la fuente sonora, o quien produce el sonido. Un transmisor que viene siendo el medio de propagación, y un receptor, que es la persona que recibe esas vibraciones. ¿Quién recibe esas vibraciones? El sonido posee unas cualidades o unas características que lo hacen ser sonido. Entre ellas tenemos a la intensidad. La intensidad se mide en una unidad llamada decibelios y para medir esta intensidad en una sustancia o en un cuerpo se utiliza un aparato o un dispositivo electrónico llamado decibelímetro. Que mide la intensidad en decibeles de un sonido. Bueno, la intensidad de un sonido depende de la distancia de la que se encuentre la persona que lo escucha. Me explico, entre más cerca se encuentre la persona que escucha a la fuente sonora, más fuertes son las vibraciones que golpean el tímpano y por eso el sonido es más fuerte.
Mientras que la persona, si se aleja de esa fuente sonora, el sonido es mucho más débil y por eso las vibraciones son más débiles. Entonces, acá pues tenemos, bueno, el sonido, la intensidad, pues decimos que la magnitud o la que mide la intensidad se denomina decibelios, y la fórmula para calcular dicha intensidad es la siguiente. La fórmula viene siendo la intensidad igual a potencia sobre área. ¿Por qué decimos que es la potencia sobre área? Porque la intensidad se define como la energía generada o producida o transferida por unidad de área en un determinado tiempo. Entonces la intensidad se define con esta fórmula. Existen algunos animales que poseen unos sonidos muy agudos. Por ejemplo, el perro. El perro puede producir notas muy agudísimas que le permiten distinguir sonidos muy agudos o le permiten distinguir silbidos porque tienen una frecuencia entre 50 y 15.000 Hz. Perdón. Bueno. A ver qué se me escapa. Ahora, cuanto mayor es la amplitud de las ondas, mayor es la intensidad con la que golpean esas ondas al oído. Pues recordemos que toda onda libera energía y esa energía es lo mismo que se reconoce o se conoce como intensidad. Ahora pasemos a otra característica. Ahora voy a hablarles del timbre. Ya hablamos de la intensidad. Sigue el timbre. Y por último hablaremos del tono o altura. El timbre es la característica propia de cada instrumento y es la que nos permite reconocer el timbre de cada instrumento posee un timbre característico, aunque estén tocando, por ejemplo, una misma nota con una misma frecuencia y una misma amplitud. Por ejemplo, tenemos una flauta y un violín. Les ponemos a colocar una nota cualquiera, puede ser un do mayor o un do menor, y están tocando la misma nota, a la misma frecuencia y a la misma amplitud. Sin embargo, cada instrumento posee un timbre característico, que es lo que lo caracteriza, que son sus armónicos. Ahora vamos a hablar del tono o la altura. Cuando hablamos del tono o la altura, estamos hablando del número de la frecuencia. Entonces, la frecuencia emitida por un sonido, cuando es mayor o el número de vibraciones es mayor, se dice que el tono es agudo. Pero si las vibraciones producidas son menores, entonces se dice que el tono es agudo. Por ejemplo, cuando llegan tonos o sonidos comprendidos entre unos 30 y unos 40 hercios, se considera que el tono es agudo. Entonces, el tono es agudo. Mientras que si llegan frecuencias comprendidas o aproximadas aproximadamente a los 15.000 hercios, se considera que la nota o el tono es agudo. El tono aquí es grave y por aquí es agudo. Listo. Las frecuencias inferiores, o sea, que están por debajo de los 20 Hz,
se consideran como infrasonidos y las que están por encima de los 20.000 Hz se consideran como ultrasonidos. Por ejemplo, los perros pueden ladrar más agudo y así perciben los silbidos silenciosos que producen un sonido de frecuencia superior al límite de la audición humana. Los murciélagos emiten agudísimas notas inaudibles y se valen de ellas, de los ecos de estas ondas para localizar la posición de los animales que se alimentan sin chocar con los obstáculos que se encuentran a su paso. Ahora hablaremos de la velocidad del sonido. Todo sonido necesita un medio material para propagarse. Puede ser un gas como el aire, un líquido como el agua o un sólido como el acero o la madera. En condiciones normales, la velocidad del sonido es 1220 km por hora, es decir, 340 metros por segundo. Si comparamos la velocidad del sonido con la velocidad de la luz, es mucho menor la velocidad del sonido. La velocidad de la luz sería 1.000.000 de veces mayor que la velocidad del sonido. Es por ello que cuando estamos, por ejemplo, en una tormenta y estamos durante una tormenta, primero se ve la luz del rayo y luego suena el trueno. O sea, la velocidad de la luz viaja mucho más rápido que la velocidad del sonido. La velocidad de propagación del sonido o la velocidad del sonido depende del medio de propagación, siendo en los sólidos donde mayor avanza. Como se podrán dar cuenta, las partículas en los gases están muy separadas, mientras que en los líquidos están más unidas y en los sólidos están todavía aún más unidas entre sí. Cuando estas partículas están más unidas entre sí, el sonido avanza más rápidamente. Es por eso que la velocidad del aire la velocidad del sonido en el aire comparada con la velocidad del sonido en el agua, que como es un líquido, es muy diferente. Por ejemplo, tenemos que la velocidad de sonido en el aire es 5150 km por hora. Eso es en el aire. En un líquido. Mientras que la velocidad del mismo aire, pero en un medio sólido como puede ser el acero, entonces es de 18.500 km por hora. Esto es en un medio sólido. Entonces podremos darnos cuenta que la velocidad del sonido es mucho mayor en un medio sólido que en un medio líquido. Como lo explicaba anteriormente, mientras más unidas estén las partículas y más denso sea el material, entonces el sonido se puede propagar más fácilmente. Bueno, el sonido no puede propagarse sin un determinado medio, es decir, no puede propagarse en el vacío, porque es una onda mecánica y requiere de un medio para propagarse. Entonces, como podrán observar a continuación en la siguiente tabla, la velocidad del sonido en los gases también varía de acuerdo a la temperatura. Por ejemplo, esta es la velocidad del aire en velocidad de metros por segundo y aquí tenemos la temperatura. La velocidad del sonido en el aire es 331,7 a 0 grados centígrados, como se podrán dar cuenta. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, la velocidad del sonido en el aire es mucho mayor. Es por eso que el sonido se desplaza más rápido en un aire en un día húmedo que en un día seco, o en un día seco, sí. Porque las partículas están más unidas o más ligeramente y esas partículas comunican esas ondas sonoras unas a otras y así es que se propaga más rápido el sonido. Esto también podemos notarlo cuando, por ejemplo, en una noche de verano está haciendo mucho calor, podemos oír sonidos a una cierta distancia, pero menos que cuando estamos en el día. El sonido se propaga más fácilmente cuando las temperaturas ascienden. Por eso es que cuando hay días calurosos o con calor cerca del mediodía
y se escuchan el ruido de los carros, las trompetas y el sonido de las motos, el sonido se propaga más fácilmente y por eso es que se le pide a las personas que cuando llegue el mediodía no hablen tan fuerte porque el sonido se está propagando mucho más rápido, ya que como le dije anteriormente, si aumentamos la temperatura aumenta la velocidad. Otra característica importante para que aumente la velocidad de un sonido es lo que se denomina como elasticidad. La elasticidad es la propiedad que posee un cuerpo de no perder su forma. Esto sucede mucho con los sólidos. Por ejemplo, llegamos y tiramos un sólido al suelo y el sólido no pierde la forma, o sea, no se comprime, mientras que los gases sí, y por eso en los gases es menor la velocidad del sonido. ¿Qué es mejor para el oído humano? ¿Un día seco o un día húmedo? Pues es un día húmedo, como lo acabé de decir. Bueno, la velocidad de propagación de una onda cuando se transmite a través de un mismo medio es constante. Entonces, la velocidad de propagación es constante cuando, por ejemplo, una sustancia pasa a través del mismo medio. Entonces podemos decir que lo que determina la velocidad del sonido no es la fuente sonora, sino el medio en que pasa. Por ejemplo, la velocidad del aire es muy distinta a la velocidad en un líquido como el agua. La velocidad en el aire es más o menos 340 metros por segundo y la velocidad del sonido en el agua es diferente. Entonces lo que altera o lo que cambia es el medio de propagación. Por eso es que el medio de propagación determina la velocidad del sonido. Bueno, para hallar la velocidad del sonido utilizamos la siguiente fórmula: velocidad igual a lambda sobre periodo. El periodo se expresa, bueno, primero vamos a hablar de lambda. Lambda es una unidad que mide la longitud de la onda. Lambda representa la longitud de onda o de la onda. Y el periodo mide el tiempo. Esta T significa periodo y mide el tiempo y se mide a través de segundos. Mientras que la longitud de la onda se expresa o se mide es en metros. Por eso obtenemos que la velocidad de un sonido siempre se da en metros por segundos o en kilómetros por metros, así sucesivamente. Bueno, y de forma más concreta, la velocidad es igual, esto es cuando la velocidad es constante, y de forma más concreta, la velocidad viene siendo igual a la longitud de onda, por la frecuencia, Listo, ahí está. Por ejemplo, nos piden hallar, resolvamos un problema. Nos piden hallar la velocidad del sonido. Yo ya lo dije, pero vamos a hacer un problema con esto. Entonces, la frecuencia mínima que escucha el oído humano o el oído de un ser humano es 20 Hz. 20 Hz es la frecuencia mínima que puede escuchar, frecuencia mínima que escucha el oído. Recordemos que si esa frecuencia es inferior, o sea, está por debajo de los 20 Hz, entonces es imperceptible y por lo tanto es inaudible, no podemos escucharla porque eso se llama infrasonido. Bueno, entonces la frecuencia mínima que escucha el oído humano es 20 Hz y la longitud de onda
que escucha el oído, la mínima, son 17 metros. Listo. Entonces ahora establezcamos la velocidad del sonido. Entonces recordemos que la fórmula anterior nos decía que la velocidad era igual a la longitud de onda, multiplicada por la frecuencia. Esta frecuencia se expresa en Hertz, en nombre a un científico que se llama Henry Hertz, que en 1888 descubrió la velocidad de propagación de las ondas luminosas y cómo era la velocidad de las ondas de radio. Para frecuencias grandes es usual utilizar la unidad kilohertz, que se simboliza con la letra QHZ, kilohertz. Un kilohertz equivale a 1000 hertz. A 1000 hertz. Un kilohertz. Por ejemplo, la frecuencia de las ondas de radio está en AM, están entre 540 kHz. Entonces en AM, si podemos coger un radio, nos daremos cuenta que están entre 540 kHz y 1700 kHz. Otra unidad de la más grande, todavía de Hertz, se denomina megahertz y se simboliza con la letra MHz. Un megahertz equivale a 1.000.000 a 100.000 hertz, a 1.000.000 de hertz, a 1.000.000 de hertz. Entonces un megahertz equivale a 1.000.000 de hertz. Por ejemplo, las ondas emitidas por las ondas sonoras, pero en radio FM, están entre los 88 megahertz hasta los 108 megahertz. Bueno, esto era más o menos para explicar cuál era un poquito de historia de la frecuencia, que la frecuencia siempre la vamos a dar en hertz. Bueno, pero sigamos con nuestro ejemplo. Entonces, decíamos que la frecuencia mínima que puede escuchar el oído humano son 20 Hz y la longitud de onda son 17 metros. Entonces recordemos que la fórmula anterior decía que la velocidad era igual a la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, tenemos la longitud de onda que vienen siendo los 17 metros. Entonces vamos a sustituir una vez los 17 metros que viene siendo la longitud de onda. Y la frecuencia vienen siendo los 20 Hz. Para la frecuencia podemos utilizar el Hertz y podemos utilizar los segundos, que un Hertz equivale a un segundo a la menos 1. Entonces a eso equivale a un Hertz. Entonces 17 metros. Entonces ahora hagamos la multiplicación. Entonces 7 por 2, 14, nos dio 340 metros por segundo a la menos 1. Entonces, la velocidad del sonido en el aire, que es un medio gaseoso, es 340 metros por segundo a la menos 1. Podemos hacer otro ejemplo. Digamos, arrojamos a un estanque
una piedra. Entonces, vamos a calcular la velocidad de propagación. Supongamos que la distancia, que viene siendo la longitud, que se expresa en lambda, serían 20 metros. Y la frecuencia vendría siendo 2 segundos. Recordemos que la frecuencia mide el número de vibraciones que hace la onda en un determinado tiempo. Entonces, lambda 20 metros, la frecuencia 2 segundos. Entonces, hacemos lo siguiente: velocidad igual a 20 metros, que viene siendo la longitud de onda, y por la frecuencia, que son los 2 segundos. Entonces tenemos que la velocidad de propagación de esa onda, cuando dejamos caer la piedra al estanque y tardó una cierta distancia en recorrer, entonces es 40 metros por segundo. Segundo. 40 metros por segundo. Por ejemplo, el sonido se transmite mejor en el agua, debido a que el agua es mucho más densa que el aire. Entonces, por ejemplo, la densidad del agua es 1. La densidad del agua es 1. Y la densidad del aire es 0,06. Es la densidad del aire. Entonces, por eso esto es la densidad del agua, que es 1, y la densidad del aire es 0,06. Entonces podemos notar que esto también influye, como yo le decía anteriormente. El sonido se transmite mejor en el agua que en el aire, debido a que el agua alrededor es 800 veces más densa que el aire. Las ondas sonoras se propagan con mayor rapidez a través del aire caliente que del aire seco. No quiero decir el aire frío, sino el aire... Las ondas sonoras se propagan mucho más rápido a través del aire caliente que del aire frío. Cuando una onda pasa de un medio a otro, se denomina refracción. Y esto produce con lo que les voy a decir. Las ondas sonoras se propagan con mayor rapidez a través del aire caliente que del aire frío, provocándose el fenómeno de refracción. Cuando una onda sonora atraviesa capas de aire de diferentes temperaturas, se produce la refracción. Entonces podemos notar que la reflexión se da en dos medios. ¿Cuáles son estos dos medios? Pues en este caso estamos diciendo que el sonido se propaga más rápido en el aire caliente que en el aire frío. Entonces los dos medios vienen siendo el aire caliente y el aire frío. Recordemos que el sonido siempre necesita un medio para poder propagarse. Por ello el sonido avanza más rápido en aire húmedo que en aire seco, porque el primero contiene un mayor número de moléculas que están más ligeras. Elaboremos una gráfica. Esto es un medio sólido. Así están las moléculas en un medio sólido, muy unidas. En un medio líquido están un poquito más desunidas. No tanto, pero sí un poco desunidas. Mientras que en los gases están en constante desplazamiento y esos se mueven sin ninguna dirección. Podemos notar que en los sólidos sí hay una dirección, una línea recta, una dirección recta, mientras que los gases están en constante movimiento y estos golpean por todo el recipiente porque no contiene un volumen,
y se expanden. Entonces, en los gases las moléculas están mucho más separadas, en los líquidos menos y en los sólidos menos. Entonces lo que pasa, cuando llega una onda sonora a un medio sólido, esta molécula le pasa la onda sonora a esta, y esta 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 a esta, y así, sucesivamente, y por eso es mucho más rápido. En los medios líquidos no es tan rápido, pero siempre es. Entonces, la molécula pasa a esta, tiene que esperar a esta. Mientras que en los gases como la molécula se está moviéndose para un lado, para acá, otras para allá, otras para acá, otras para acá. Entonces por eso es mucho más lento el proceso de propagación. Aunque la velocidad del sonido es la misma para todas las longitudes de onda, sucede un fenómeno muy extraño, o pueden llamarlo también efecto. Este efecto se conoce con el nombre de efecto Doppler. Ahora nuestro compañero nos va a decir qué es el efecto, quién descubrió el efecto Doppler. Bueno, el efecto Doppler es inventado, descubierto por el estudioso y físico matemático Christian Doppler en 1842, que fue, más que todo utilizado para recibir o detectar los objetos que vienen de una lejanía, por lo menos con los radares. Se utiliza la frecuencia de aviones, autos para así en los radares que emiten las ondas o frecuencias que mandan los aviones, por ejemplo, el radar lo detecta en un tiempo o en una distancia muy lejana o sí. También tenemos el efecto Doppler, sirve para qué? Para escuchar sonidos muy lejos. Por ejemplo, tomamos el ejemplo de un tren que va pasando, va pitando, o el sonido que emita el tren. Las personas que estén lejos del tren van a escuchar el tren muy cerca, pero las personas que estén más o menos cerca del tren casi no se escuchará demasiado el tren tan cerca, sino que lo tendrán ahí de una vez. Las ondas o las frecuencias las emiten expandiéndose hacia el frente o hacia donde vaya dirigido. El principio se explica porque si tenemos, por ejemplo, una fuente sonora, por ejemplo, bueno, es como nos lo explicaba nuestro compañero, ¿no? Viene el tren y entonces la gente que se encuentra esperando el tren, justo cuando el tren pasa por el punto o por donde se encuentran ellos, el sonido es agudo porque la frecuencia es mayor. Pero a medida que este tren se va alejando, la onda queda cortada. Entonces la onda queda emitida por, digamos, el timbre del tren. Entonces la onda que emite el timbre del tren se corta, y por eso es que cuando el tren se aleja, la frecuencia es menor, o sea, se escucha grave el sonido. Se escucha grave el sonido. Lo que nos quiere decir básicamente es que cuando un observador que escucha o se mueve a una fuente sonora, así mismo el sonido, es el sonido. Una fuente, si el observador se acerca a la fuente sonora, ¿qué sucede, Jefferson? Cuando se escucha la onda sonora, las ondas del tren, como miran acá, esto son las ondas que transmite o hace las frecuencias del tren hacia las personas. Cuando va pasando un tren desde muy lejos, la persona más lejana que esté al otro lado va a escuchar el sonido agudo del tren y sentirá que el tren está muy cerca hacia él, mientras que las personas que estén cerca del tren van a sentir
más grave, o sea, más las ondas del tren, y pues obviamente pues, que van a estar a una distancia muy corta, ¿no? También eso lo utilizan para, la policía lo utiliza en unas camaritas, no me acuerdo cómo se llama, para medir la velocidad de los carros cuando van pasando en las carreteras. Es más fiable para la policía guiarse con eso. Seguimos con el tema de armónicos. Armónico es un mecanismo ondulatorio de ondas que se hace a una serie de variaciones adecuadamente a un rango. Armónico también es un sonido de frecuencias secundarios que acompañan a una frecuencia fundamental o generadora. El armónico de una onda es un componente sinusoidal de una señal. Su frecuencia es múltiplo de lo fundamental. La amplitud del armónico más altos es mucho menor que la amplitud de las ondas fundamental. Cuando tienden a ser más altos, una onda o una frecuencia de sonidos, al más bajo siempre va, o sea, nunca va a tender a un punto, a un nivel. Cuando la amplitud de onda de los armónicos es mayor que la amplitud de la onda generadora o fundamental, entonces esos armónicos son inaudibles. Los armónicos son los que le dan el timbre a los instrumentos y básicamente, como decía nuestro compañero, son como sonidos o frecuencias de sonido que están acomodadas de una manera organizada para que se produzca una buena melodía. Por ejemplo, las flautas dulce o la flauta gruesa o trompeta, ellas tienen huecos para que al soplar en la boquilla se sople con una delicadeza y el sonido salga también con una delicadeza. También los armónicos se dividen en tanto agudos como graves. Los agudos, como ya le vengo diciendo, son, o sea, en un estreno o algo así, cualquier instrumento con el modo agudo puede traspasar paredes, mientras que los sonidos graves no. En unos puntos los sonidos graves o los instrumentos que tienden a ser graves, en un salón no, o sea, despliega ondas pero no traspasa las paredes, mientras que los sonidos agudos sí traspasan las paredes. O sea, lo que quiere decir nuestro compañero es que los sonidos graves, simplemente las ondas sonoras inundan el espacio en el que está. En este caso puede ser una sala, mientras que los sonidos agudos, por tener mayor frecuencia, entonces son capaces de ser como ultrasonidos y por eso es que pueden pasar fácilmente las paredes. El primero en hablar de armónicos fue el señor Fourier. La interferencia entre la luz visible se observa o se puede dar a conocer en una imagen o en una especie de rayo reflejado que se llama holografía. La holografía es la ciencia que se encarga de toda la interferencia de la luz. Para ello, entonces, elabora un dispositivo que utiliza las ondas de interferencia y se llama holograma, que utiliza imágenes con interferencia. Interferómetro. El holograma fue inventado por Denis Gabor. Inventó el holograma. Entonces,
hagamos un pequeño recuento. En las ondas constructivas, la longitud de onda, o la amplitud de onda mejor, es el doble de la longitud de onda. En las ondas destructivas, la amplitud es cero. Entonces por eso la cuerda aparecerá quieta en un momento, porque se cancela. Entonces, como les decía, por ejemplo, esto es destructivo. Entonces, viene por ejemplo una onda por acá y otra por acá. Llegan a un punto en que simplemente se produce una cuerda. ¿Y por qué se produce la onda como una cuerda o una línea recta? Porque esto se cancela con esto, y entonces la amplitud de la onda es igual a cero. Por ejemplo, esta interferencia destructiva, por ejemplo, las causan los terremotos. Cuando, por ejemplo, los terremotos utilizan interferencia, o se produce interferencia en los terremotos, y cuando es destructiva, pues deja grietas en los edificios y causa destrozo en las casas. Les vamos a seguir hablando sobre el tema de acústica. Acústica es un fenómeno de vibraciones sonoras que se propaga sobre la materia en líquidos, gaseosos, etc. Tampoco se puede propagarse en un lugar vacío. Tiene tres efectos. Uno es estudia la producción, la transmisión, almacena y reproduce el sonido. Alexis. La acústica estudia la ciencia de las vibraciones producidas por las ondas sonoras, es decir, es la ciencia que se encarga del estudio del sonido, desde su emisión, propagación y su recepción. Su emisión, que es la fuente sonora quien emite; su propagación, que es el medio material a través del cual se propaga, como decía nuestro compañero, no puede ser a través del vacío; y su recepción, que es la persona quien escucha esas ondas sonoras o quien recibe el sonido. La acústica se apoya de otras ciencias, como la psicología, la matemática, la física, la fisiología y la arquitectura, o la acústica arquitectónica. La acústica arquitectónica son esos lugares específicos que organizan o construyen para sí mismos saber qué sonidos pueden emitir en ese pedazo, o qué tan fuerte pueden producir un sonido en un edificio, pero bien construido para decir las cosas que necesite. Por ejemplo, construir auditorios o etcétera. Estos auditorios pueden ser recintos cerrados o recintos al aire libre. Todo ello depende del ingeniero o del arquitectónico que vaya a diseñar el plano de cómo sea mejor posible. Bueno, tengo un ejemplo. Por ejemplo, en las salas de teatro o en las salas de concierto se necesita que el sonido llegue lo más claramente posible al público y que inunde toda la sala. Entonces, para ello es necesario reducir el eco. Así las personas podrán disfrutar mejor del sonido sin ningún ruido molesto, sin ninguna interrupción, y podrán disfrutar la obra que se presenta allí. También podemos decir que la temperatura influye mucho, porque en algunos momentos, como decía el compañero, auditorios abiertos, si el clima está muy lluvioso, entonces tendrán que utilizar los instrumentos más, o sea, se gastarán un poco menos, pero siempre van a tener una agitación en el cuerpo. Mientras que si el clima está soleado o está muy fuerte para los músicos tendrán que hacer aún mayor fuerza o voluntad de ellos mismos para tocar los instrumentos, para que así mismo se escuche fuertemente hacia las demás personas. Todo esto, como venía diciendo, se construye a través de un uso adecuado de planos y de un uso lo mejor posible del techo. Es decir, que el techo debe ser construido de manera de que el sonido, si es un recinto cerrado, se propague a través de allí y no salga del recinto
que cerrado. Estamos hablando de la rama de la acústica. Ahora voy a hablar de la electroacústica. La electroacústica básicamente estudia todos los dispositivos que convierten las señales eléctricas en sonoras y viceversa. Ahora nuestro compañero nos va a hablar de otra rama de la acústica. Otra rama de la acústica es la rama subacústica, que se maneja más que todos en los barcos. Los barcos o submarinos mantienen un sonido de radares o frecuencias simultáneas bajo el agua, que tienen un sonido fuertemente. También está la acústica fisiológica, que maneja el fundamento de aparatos de audio, o sea, por ejemplo, altavoces o micrófonos, por lo menos en los altavoces o en los estudios que utiliza la fisiológica. Más que todo, sí, en los auditorios se puede utilizar o se encuentra también micrófonos o altavoces. Básicamente lo que quiso decir nuestro compañero, la acústica fisiológica se encarga de estudiar la fisiología del oído, teniendo en cuenta de que el oído es el órgano que recibe las ondas sonoras. Entonces estudia cómo llegan a afectar esas ondas sonoras el oído, o si puede pasar algo con respecto a la intensidad que llegan si esas ondas sonoras son muy intensas. Ahora vamos a hablar de la acústica musical. La acústica musical básicamente estudia los instrumentos musicales. Un instrumento musical es todo aparato o todo dispositivo capaz de producir sonido. Como es un aparato, entonces tiene una estructura. Esta estructura puede ser, por ejemplo, válvulas, pueden ser llaves o pueden ser membranas como cuerdas, cueros o metales. Desde los primeros inicios de la historia, los instrumentos musicales se clasificaban de acuerdo al medio a la fabricación en que estaban hechas.